Muy buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por estar nuevamente en esta videocolumna de Sin embargo, en la que voy a abordar el tema de estafas y embustes. Déjenme decirles que me contaba un amigo como anécdota que en la época de aquel famoso negro Durazo, que quizás muchos de ustedes no recordarán por ser muy jóvenes, esto pasó hace 48 años, en 1976 en el sexenio de López Portillo, pero por los que no recuerden, echen una ojeada a esa negra época de la vida pública. Su padre fue nombrado, porque era conocido amigo de este señor, de este personaje, fue nombrado director de licencias en la Ciudad de México y que duró un día fue lo que duró el padre de mi querido y entrañable amigo, porque dice que ese día en la tarde-noche llegó un subordinado y le entregó un portafolio con dinero en efectivo. Entonces, cuando lo vio, dijo, ¿y qué es esto? Él venía de la iniciativa privada. Dijo, no, pues es lo del día, señor. Y entonces que sí, de inmediato se dio cuenta, entendió el tema y le renunció a su amigo. Hablamos de hace 50 años casi. Bueno, y la historia significa que hace 50 años venía desde antes. Vamos a echarle otros 10 años siendo muy prudentes. Y si hoy vemos los temas, persiste la corrupción en las áreas significativas que tienen que ver con licencias. Y esto viene a colación por un tema de esta semana en la cual se dio a conocer que se comprobó, bueno, no que se comprobó, que está judicializándose más bien a la persona que falsificó una licencia a la exsecretaria de Sedato y Sedesol, que en su caso fue vinculada a proceso por el caso de lo que se llama públicamente o conocido estafa maestra, en el cual se presupone que falsificaron una licencia y que con esa licencia tuvo un daño que le ocasionaron. Pero yo me puse a pensar en este contexto, pues empecé a reflexionar, ¿no? O sea, falsificar una licencia, por supuesto que no es algo que nos llame la atención grandemente en tiempos en que se falsifican contratos, firmas, entregables, pagos, falsificaciones que dieron pie al esquema de desvío de recursos millonarios, más de 7,000 millones que fueron documentados, más los que no se pudieron documentar por la obstaculización de quien entró a la Auditoría Superior de la Federación y de los entonces secretarios de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, con lo que pareciera que aquí sí me aplica, entendiendo esto con un pensamiento sesgado, que me falsificaron una licencia, pero no vemos la otra parte de la historia, que es por lo que se judicializa un caso y todavía está en varios pendientes con varias personas que se encuentran en prisión de rango menor, por supuesto, tratando de sentirse diferentes sin haberse vuelto diferentes. Entonces, si estamos hablando del daño que causa una falsificación y más allá de la falsificación, el uso de un documento falsificado, imagínense el gran y grave daño que han ocasionado a este país en temas de vida digna, en temas de salud, en grandes temas vinculados a estos esquemas de simulación de servicios en los que para llevar a cabo todo esto se llevó, se realizaron actos en los que hubo contratos públicos alterados, apócrifos, no solamente las firmas de los funcionarios, también el involucramiento de muchas autoridades. Y todo esto está documentado en las distintas carpetas que tiene la Fiscalía General, donde se establecen las declaraciones de los subsecretarios de esta época, de los coordinadores de Sedesol y Sedatu, de las personas que participaron y que aceptaron este criterio de oportunidad de alguna manera, diciendo lo que pasó realmente, lo cual significa que no pueden estar todos equivocados. Los hechos sucedieron y cada quien revela el cómo, cuándo, situaciones que nos llevan a un modo, tiempo y circunstancia.
Pero también tenemos para todos aquellos que tengan algún interés mayor, porque es interesante documentarse siempre de estos casos para tener una opinión objetiva propia. Las declaraciones, por ejemplo, que pueden ustedes buscar en internet, en YouTube, del entonces director de Telemax, por ejemplo, en Sonora, en el cual él dice, me dejaron solo, me hicieron que yo entrara, todo lo que él acepta que pasó, y entonces, pues quiere decir que sí pasó. Y entonces vuelvo al tema. Para sentirse diferentes, tendríamos que ser diferentes. O sea, ¿cómo podemos entonces empezar a pensar que a mí sí me afectaron con un documento falso cuando el círculo en donde yo era titular llevó a cabo una serie de actos totalmente fraudulentos, totalmente fuera de norma? Y entonces, más allá de aceptar que hay una casta parasitaria de corruptos ante una ausencia de legalidad en temas de corrupción, pues continuamos sin asumir el deterioro del país y la indiferencia de tantos actos deshonestos, que a lo mejor esto nos puede ayudar a explicar también o entender, porque ya la explicación está de más, el nivel de corrupción que hemos vivido. Entonces, no perdamos de vista el tema fundamental que implica el desvío de más de 7,000 millones de pesos, pero que también persisten las prácticas milenarias, yo les digo así, sabemos que son las áreas de oportunidad, licencias, permisos de construcción, actas de nacimiento. Bueno, falsificación y embustes que se han servido para crear identidades falsas, para crear no solamente círculos, sino cotos y empresas corruptas, todo con documento falso. Falsificación y embustes. Y esta falsificación y embustes, yo digo que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y estos dichos vienen de quién engaña al engañador, ¿no? Dichos populares que justifican acciones deshonestas cuando éstas son cometidas contra una persona deshonesta. Aquí el tema que son todos actos condenables, solo que, ¿por qué no nos referimos a la etiología de los hechos? ¿Cuándo vamos a poner un hasta aquí a la falsificación, al tráfico de influencias, al tema de que a todos nos debería importar más? Fíjense, más allá de un tema de la falsificación de la licencia por sí mismo, que lleva 5 años en litigio, imagínense qué esperamos de los grandes temas, si así es el caso, es a cuántas personas no les otorgan licencia sin saber conducir. Y entonces imagínense el riesgo en el que estamos, a cuántos no han sufrido accidentes, toda esta cuestión que va atrás de la falsificación, o sea, más allá de un documento como sí. Lo que sí nos debe de preocupar es por qué nadie ha querido de años atrás reestructurar esas áreas. Y esos son compromisos que no llevarían ni tiempo ni dinero, solo voluntad política. Y de estos temas ya hablamos en otras entregas, qué es la voluntad política y estar dispuestos a de veras hacer cumplir las leyes como deba de ser. Entonces yo los invito a esta reflexión y qué podemos hacer nosotros desde nuestro entorno para poder inhibir estos actos, denunciarlos, hacerlos visibles y no ser parte del problema, sino de la solución. Muy buen domingo a todos y nos vemos el siguiente domingo. Gracias.